hoy, en este orden de ideas, el libro que está acá, que se llama Tribus, ¿cierto? De Seth Godin. Entonces, ayer hablamos del autor, que es Seth Godin, que es el que está aquí en la foto, ¿cierto? Uno de los mayores gurús de marketing de la actualidad, considerado uno de los más grandes gurús de la actualidad de marketing, autor de varios bestsellers, millones de copias vendidas de sus múltiples libros que han sido bestsellers. Tiene el autor, tiene el blog de negocio más famoso del mundo, literal, sethgodin.com, y sus libros están en el ranking de los más vendidos en varios de los rankings. Entonces, para hacer un poquito de recordación, lo de ayer que vimos acá en Esto es Marketing fueron algunas cosas, ¿cierto? Que son como que el marketing lo que hace es ayudar a los demás a convertirse en la persona quien ellos quieren ser, ¿cierto? Y para eso debemos crear historias honestas que conmuevan y se propaguen. Historias, porque el relato, ¿cierto? Que tú vas a contar a través de tu marketing es lo que al finalmente va a atraer a las personas a las cuales tú quieres ayudar a generar ese cambio que estás promoviendo, ¿cierto? Entonces, el marketing está muy relacionado a ese relato, a esa historia, para atraer al público objetivo al que tú vas a ayudar. Y tu objetivo, ¿cierto? Recordando un poco lo que dice aquí, esto es marketing, el libro Esto es Marketing. Tu objetivo es hacer realidad el cambio que quieres en el mundo, ¿cierto? Y esa es tu misión, es tu razón de ser. Y para eso vas a aplicar estrategias de marketing y tácticas para llevar a cabo esa estrategia. Bien. Y finalmente, y aquí quiero conectarlo con el libro Tribus, ¿cierto? El marketing hoy día abarca el liderazgo, ¿sí? Para ser un agente de cambio, ¿cierto? El cambio que tú promueves en tu marketing, necesitas tener iniciativa, equipo, visión, y que son todas las actitudes de un líder. Y dice el libro, liderar mediante la conexión, ¿ya? Formando parte de tribus, ¿cierto? Tu éxito es el éxito de todos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que corresponde después es ya seguir entonces con la idea de las tribus. Y lo primero que dice el autor respecto de las tribus es que ¿qué es una tribu? Y lo define como un grupo de personas que está relacionada entre sí y que se articulan en torno a un líder y o una idea. Entonces, no es más que eso, ¿cierto? Un grupo de personas que se articulan en torno a un líder o a una idea, y este líder o esta idea vendría a ser, si lo conectamos con este libro de acá, el cambio que queremos promover. Bien, entonces eso es una tribu, así sencillo como eso. Y menciona que un grupo, ¿ok? Un grupo, por ejemplo una tribu, necesita dos cosas para convertirse en una tribu. Un grupo de personas necesita dos cosas. Necesita un interés en común y, lo segundo, un modo de comunicarse, un canal de comunicación, al menos uno, ¿cierto? Entonces, cuando un grupo de gente tiene al menos un interés común y una forma de comunicarse, estamos hablando que ya se define como una tribu, ¿cierto? Por ejemplo, tú podrías tener una tribu a través de un grupo de Facebook, a través de un canal de Telegram, a través de un grupo de WhatsApp, ¿cierto? A través de cualquier medio por el cual ellos se puedan comunicar. Los ejemplos que yo te doy ahora son eh, específicamente por redes sociales, pero es que es lo más fácil de, ¿cierto? De pensar en la forma en que ellos se pueden comunicar y agrupar, ¿cierto? Pero pueden ser también otras formas, puede ser un club social que se junta físicamente con cierta frecuencia, ¿cierto? Por ejemplo, un club de lectura, ¿cierto? Ya que estamos hablando de libros, si hay gente que se junta y hablan de ciertos libros, tienen un interés común que son los libros o el desarrollo personal o algún tema específico y se reúnen y se comunican, eso ya sería una tribu. Entonces,
Después viene con la parte de qué hay detrás de una tribu, ¿sí? Y lo primero es algo en qué creer, ¿cierto? Algo en qué creer, o sea, una idea. Y menciona que las tribus tienen que ver con la fe en una idea, ¿cierto? Por ejemplo, yo creo y estoy convencido de que las agencias de marketing y los profesionales de marketing tienen un rol fundamental en la sociedad. ¿Por qué? Porque las empresas lo necesitan. Las empresas, los negocios, los coaches, los mentores, las empresas de servicios, todas las empresas necesitan a los profesionales de marketing, los requieren, necesitan que ellos existan. Entonces, yo creo que las agencias de marketing y las agencias tienen un rol fundamental en la sociedad y deben y merecen emprender de forma digna y crear un mercado verdaderamente profesional. ¿Para qué? Para que no pase esto de que algunas agencias o profesionales de marketing vayan por la vida dándole malos servicios a las empresas y así dañar el mercado, ¿cierto? Y crear un escepticismo y crear clientes reacios. Entonces, algo en qué creer. Entonces, las tribus tienen que ver con la fe y con una idea y en una comunidad. Y así, yo junto también en mis comunidades, por ejemplo en Facebook, que es el medio que utilizo normalmente, específicamente los grupos de Facebook, para congregar a esa comunidad en torno a esta fe en una idea, de que son fundamentales, en este caso las agencias de marketing son fundamentales para las empresas, para la sociedad, para la economía. Bien. Después habla de la idea de que liderar no es dirigir, es distinto, son dos cosas distintas. Dirigir o gerenciar consiste en manejar recursos para que se haga una tarea definida y que se haga bien, ¿cierto? Eso es lo que hace un gerente en una empresa. Pero un gerente de una empresa no necesariamente es un líder. Y en cambio, dice que eh, las tribus se han convertido en un movimiento, ¿cierto? Que puede estar liderado por una persona o no. Puede ser una tribu que no tenga un líder, puede ser. Así lo plantea. Y que las tribus montan jaleo. Bien, esa es una expresión de España, de los españoles, de montar jaleo. Y los líderes que lideran una tribu montan jaleo, ¿cierto? Hacen como movimiento, ¿cierto? Generan un movimiento, generan que las personas conversen, que se intercambien ideas, que vayan para adelante con la fe en cierta idea, etc. Y eso es distinto de dirigir, montan jaleo, ¿ok? Entonces, habla de ese concepto. Ahora, yendo un poquito más profundo en ese sentido, del liderazgo y movimiento, ¿ya? El libro plantea que el mercado necesita un cambio y necesita liderazgo, ¿ok? Y dice que si el liderazgo es la capacidad para generar un cambio, ¿ya? En el que cree esta tribu y el mercado necesita un cambio, entonces el mercado pide líderes. Bien, entonces ahí sale la necesidad de parte del mercado de que, por ejemplo, tú seas el líder de una tribu y que puedas crear y ser el propulsor, el creador, el principal promotor de tu propia tribu. Porque el liderazgo es la capacidad para generar cambio, ¿cierto? Y el mercado necesita un cambio. Por lo tanto, el mercado necesita líderes, no gerentes, sino que líderes. Y habla, bueno, bastante más en extenso de eso y da varios ejemplos. Entonces, después dice que qué es lo que hace falta para crear un movimiento, ¿cierto? Un movimiento, para liderar un movimiento, para montar jaleo, ¿sí? Un movimiento de personas que estén congregadas con la fe en una idea, ¿sí? Entonces dice que el movimiento tiene lugar cuando las personas hablan unas con otras, cuando las ideas se difunden en una comunidad y cuando los compañeros
apoyan a quienes guían. Y ahí volvemos a la definición que había dado al principio, que es que una tribu, un grupo se convierte en una tribu cuando hay personas que se congregan en base a una idea y tienen un canal para comunicarse. Entonces, el movimiento tiene lugar cuando las personas hablan unas con otras, se pueden comunicar, los miembros de la tribu se comunican entre ellos a través de este canal de comunicación, y cuando las ideas sobre esta idea central que los congrega se difunden en esta comunidad y los compañeros apoyan a quienes los guían. Bien, entonces ahí es cuando estamos en presencia de una tribu. Bien. Y después va con la idea de mejorar una tribu, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere con esa parte? Aquí un líder puede ayudar a aumentar la eficacia de una tribu y sus miembros, a que se comuniquen más, con más frecuencia, ¿cierto? Que hayan más ideas dando vuelta, que se difundan, que haya apoyo. Un líder puede e incluso debe fomentar esta comunicación constante en la tribu. Y transformar el líder, lo que hace o lo que debe hacer para que la tribu sea más fuerte es transformar el interés común en esta idea en un objetivo apasionante y en un deseo de cambio. Entonces pasamos de un interés a un objetivo apasionante y un deseo de cambio. Y ahí es cuando la tribu se hace más fuerte, porque no solamente está interesada en un tema, sino que quiere y desea que ocurra un cambio ardientemente, como diría Napoleón Hill. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puede hacer? El líder, para que esto pase, proporcionando instrumentos que permitan a los miembros de la tribu a estrechar sus comunicaciones. Entonces, fomentar la comunicación, entregar herramientas para que la gente quiera comunicarse, para que lo haga más frecuente, para que se den apoyo, más apoyo. Esa es la labor de un líder, para que la tribu se fortalezca y crezca y se propaguen sus ideas y lleguen cada vez nuevos miembros a ella. ¿Cierto? Permitir que se genere la comunicación. Y reforzando a la tribu para que pueda crecer y contar con más miembros, ¿cierto? Reforzar la tribu. Entonces, eso es, muy a grandes rasgos, las ideas centrales de este libro, Tribus, que son bastante interesantes. El libro habla, ¿cierto? Se explaya bastante más en muchas más cosas, pero esa es la idea central. Entonces, a mí me gusta mucho este libro, ¿cierto? Conectarlo con lo de estos marketing, conectarlo con lo de tribus, porque tienen mucha relación. Y realmente, cuando yo leí estos libros, hace poquito tiempo que los leí, me hizo mucho sentido con especialmente cómo están las cosas hoy en día, cómo se llevan las cosas hoy día en el mundo actual, ¿cierto? Que el marketing lo que hace es generar un cambio, y ese cambio es algo que la tribu desea, y para que se refuerce y se transforme en un deseo, la tribu se comunica entre sí, y uno como líder, liderando esa tribu, fomenta y hace todo lo que es posible a su alcance para generar esa comunicación. Bien, entonces ese es el resumen de Tribus,